buenas tardes. Comenzamos otra sesión más, otra charla más de esta serie de la música confinada de la revista Scherzo. Hoy tenemos con nosotros al compositor valenciano Francisco Coll, afincado en Lucerna, que es desde donde nos atiende. Y Francisco Coll si tuvimos además hace una semana a Tomás Marco como un ejemplo de compositores veteranos. En este caso, Francisco Coll sería un ejemplo de compositor joven, pero con una trayectoria ya bastante importante y sobre todo además un compositor joven cuya trayectoria ha sido netamente internacional. En este sentido, Francisco, me tocó escribir sobre él un retrato en El País y que comenzaba diciendo que era un compositor que pinta cuadros, pero quizá también es un pintor que compone obras musicales. En este sentido, Francisco juega mucho con las texturas a nivel no solo sonoro, sino también a nivel pictórico, a nivel artístico. Digamos que en su música cultiva muchos elementos, donde está presente la sociología, también la filosofía, etcétera, etcétera. Y es un compositor que su gran despegue fue a partir de 2009, cuando se convirtió en el único alumno de Tomás Hades en Londres y estudió en la Musical School y ha seguido una trayectoria muy vinculada a grandes orquestas. No voy a ahondar más en ello porque vamos a hablar de él por extenso hoy. Así que nada, buenas tardes, Francisco, bienvenido a la música confinada. Y, en fin, desde luego, la primera pregunta que casi viene marcada en estas charlas es cómo has vivido estos meses de confinamiento. En tu caso, además, como sueles comentar, en tu estudio, encerrado, sueles trabajar encerrado, con lo cual tu vida no habrá cambiado mucho. Bueno, buenas tardes, un placer conversar contigo. Pues sí, efectivamente, estos meses no han cambiado significativamente mi actividad como compositor, que básicamente es estar en el estudio componiendo, ¿no? Lo único que como he tenido algunas cancelaciones, pues no he tenido que viajar. Que por otra parte ha supuesto que he podido estar más concentrado en el trabajo que llevaba entre manos. De hecho, he podido finalizar un par de bocetos de obras sinfónicas, algo que no tenía planeado, finalizarlo tan rápidamente el primer boceto y ha podido ser. Pero bueno, ahora parece que la cosa se está aligerando y ya no tenemos esa sensación de incertidumbre, ¿no? que teníamos al principio, que también intensificaba un poco, ¿no? La manera de... A mí me afectó en ese sentido. Lo vivía todo con mucha más intensidad. Por lo tanto, creo que esa intensidad al final acababa en la música, ¿no? En las obras que llevaba Sí, entre eso, manos. además me comentabas que estabas muy en contacto con España y casi estabas, aunque allí no ha habido en Suiza confinamiento como tal, pero estabas muy, digamos, confinado con los españoles, en el sentido que estabas Sí, muy en contacto con tu casa de cuando, Valencia, ¿no? De tus padres. cuando empezó el confinamiento en España, aquí todavía no estaba la cosa, no se había puesto la cosa tan fea. Sin embargo, yo estuve 3 semanas sin salir de casa, cuando el resto yo veía al resto de gente por la calle tranquilamente, sin mascarillas y prácticamente sin guardar distancias todavía. A las 3 semanas, pues ya mi mujer me dijo, vámonos a dar un paseo. Era un poco más psicológico que, no sé. Pero claro, al tener a mi familia, a mis amigos en España confinados, pues de algún modo yo me sentía casi en la obligación moral de hacerlo también. Y, y nada, pero con la mayoría de colegas con los que hablaba entonces, la atmósfera, evidentemente, eh, quitado el sufrimiento que había en el ambiente por todos los fallecidos y por todo esta tremenda situación, eh, la situación era bastante positiva a nivel personal, profesional, digamos, porque nos estaba dando una oportunidad única de concentrarnos y de replantearnos
muchas cosas que hasta entonces no habíamos tenido la oportunidad, no solo ya del tiempo, sino de la situación. Sobre todo fue la situación, en mi caso, por ejemplo, porque otros colegas directores o instrumentistas, el cambio fue radical, pero en mi caso, que no fue tan radical, lo que fue más radical fue la situación, el por qué, lo que estábamos viviendo en ese momento en el mundo era tan único y tan incierto que me hizo replantearme muchas cosas. Y yo creo que, de hecho, las obras que he compuesto eh, he llegado a incluir algunos aspectos que no me hubiera atrevido en enero, ¿no? Por lo tanto, ha ido bastante rápido O sea, te ha influido, te ha inspirado también Totalmente, la totalmente. situación. Ujú. Sí, sí. Porque además, bueno, realmente en tu agenda se ha caído el estreno de Lilith, que era una obra que habías escrito en tu residencia con la Orquesta de Valencia y que se iba a estrenar en mayo y que habías preparado en febrero. Una obra además que es una especie de poema sinfónico. No sé si esa denominación te gusta. Tú me decías Obertura, es una obra sinfónica corta ligada a un tema realmente que veo que te interesa mucho, porque además creo que me has comentado que tuviste incluso una idea de hacer una ópera basado en este personaje tan tremendo en fin, del mítico de los hebreos, ¿no? El Lilith, la primera mujer de Adán, anterior a Eva, y una diablesa en este sentido y el prototipo de lo que va a ser luego la femme fatale. Y además, por lo que entiendo, también una influencia muy grande de Georges Bataille en este sentido, que es un escritor que entiendo que también te interesa. O sea, un trasfondo del erotismo, el concepto de erotismo de Bataille en esta ópera. En esta composición, ¿cómo la definirías tú? Sí, bueno, lo has definido ya muy bien. El resumen es perfecto. Efectivamente, me planteé hacer una ópera sobre Lilith. Al final deseché la idea, pero el personaje de Lilith era o sea, había calado tan profundamente en mí que me resultaba imposible desprenderme de él, ¿no? Y al final, la Orquesta de Valencia, cuando me encargó esta obertura, es porque es la primera pieza de un programa, ¿no? De un concierto, por lo tanto es la que abre el concierto. Son 10 minutos para orquesta sinfónica y decidí pues que la obra de algún modo evocara ese dualismo que hemos comentado entre erotismo, entre sensualidad, entre delicadeza y la parte más brutal y la parte más agresiva de este personaje mítico que vamos, os animo a que investiguéis porque es fascinante, es Sí, no, realmente... vamos, yo a raíz de lo que me contaste, bueno, y la verdad es que, claro, es un personaje que mezcla de belleza y brutalidad, ¿no? Que es un elemento además que también está muy presente en tu obra y está muy presente en el concierto para violín, que es una obra, es la última composición tuya que has estrenado en febrero pasado, precisamente, en Luxemburgo Gustavo Jimeno y Patricia Kopachinskaya, que es una intérprete con la que tienes una colaboración muy estrecha en estos últimos años. Y me parece que es una obra que resume muy bien la evolución de tu lenguaje y desde luego es una obra realmente de una complejidad, pero al mismo tiempo de un lenguaje muy atractivo, muy interesante, muy fascinante. Entonces, de hecho, en fin, me ha interesado mucho conocer también un poco todo el proceso creativo de este concierto. En este sentido, bueno, lo contabas recientemente en una entrevista con Justo Romero en Beckmesser, de cómo te surge este motivo del último movimiento de fase en una parada de autobús en 2013 en Lucerna. Curiosamente es un motivo que vas a meter en tu ópera Café Kafka, en un momento además donde la soprano habla de lo mal construido que está todo, luego he estado revisando, y luego también me contabas que lo habías metido en mural en tu sinfonía para gran orquesta en dos pasajes casi escondidos del arpa y demás. Es decir, que es un motivo, los motivos, además, según le comentabas a Justo, los motivos te vienen a la cabeza, en fin, te niegas a aceptarlos, pero insisten
y al final acaban formando parte de tu obra, este ritmo, en este caso ritmo tan complejo, tan peculiar, que marca el comienzo del último movimiento de este concierto para violín. Sí, 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 efectivamente. Hay algunas ideas que aparecen y a los pocos días ya desaparecen, ¿no? No son suficientemente fuertes. Pero hay otras que son recurrentes y que de algún modo llegan como a molestar, ¿no? Entonces, uno quiere desprenderse de ellas y la mejor manera es escribirlas. Entonces lo intenté con Café Kafka. Lo que pasa es que en Café Kafka, al tratarse de una ópera, tampoco quería complejizarlo demasiado, porque ya es bastante compleja, de hecho, para ser un tratamiento operístico. Y lo que no utilicé en Café Kafka fueron ritmos irracionales, que intuía que este motivo los incluía. Después, en Mural también escribí un par de compases, pero es curioso porque en Mural, en realidad, no tenía ningún tipo de relevancia este material. Simplemente me quería desprender de él. Entonces se lo escribí al arpa y al piano en un momento tutti que yo sabía que no se iba a escuchar. Pero bueno, sí que se escucha al final. Si sabes dónde es, sí que se puede escuchar. E incluso en mi concierto de guitarra, el segundo movimiento, el ritmo es el mismo. Turia. En Turia, sí. El segundo movimiento empieza con el mismo motivo rítmico. Y finalmente, cuando llegó el concierto de violín, dije, este es el momento. Y ahí lo que hice fue escribir el último movimiento basado en este ritmo, que sí que utilicé los compases irracionales, ¿no? De 2x6 y cosas así. Y efectivamente ahora en las obras que estoy componiendo ya no tengo la necesidad de escribir Este este motivo. motivo. Por lo tanto, creo que me he deshecho de él ya. Sí. Bueno, realmente hay un elemento que a mí me interesa de los compositores actuales, que es, digamos, la relación con los intérpretes actuales. Es decir, en este caso tú conociste a Patricia Kopachinskaya en noviembre de 2016, una historia además muy interesante que surgió además en un tren de Madrid a Valencia con Gustavo Jimeno. Patricia, como siempre, se interesa por los nuevos creadores. Le preguntó a Gustavo por un compositor valenciano para tocar algo de propina después del concierto de Schumann, me parece que tocaba con la Orquesta de Luxemburgo. Y por lo visto le habló de ti, le mandaste por email el Hiperludio 4 y ella lo tocó de propina prácticamente, casi y digamos que luego ha formado parte del segundo movimiento donde lo citas también de este concierto, de este hiperhimnia. Bueno, cuéntanos la historia tú. La historia fue muy Mucho mejor curiosa. que yo. Sí, la historia fue muy curiosa porque yo estaba pasando un fin de semana en Valencia y hablando con Gustavo por teléfono me comentó que él estaba de hecho en un tren llegando, no me acuerdo si desde Madrid o desde Zaragoza, llegando con la Filarmónica de Luxemburgo a Valencia, que tenía un concierto esa misma noche en el Palau, y que a Patricia Kopachinskaya le había gustado mucho mi Preludio cuarto. Entonces fui al concierto esa noche y cuando me presentaron a Patricia antes del concierto, fui al ensayo general, ella me dijo que si le daba la partitura, lo tocaba de propina en ese momento. Yo no sabía si era cierto, yo miré a Gustavo dijo, puede ser cierto, puede que no. El caso es que llamé a mi editorial, me mandaron el PDF, cosa que normalmente no hacen, lo imprimí allí mismo en las oficinas del Palau de la Música y así como 20 minutos antes me fui al camerino con ella para estudiarlo, que a mí ya me parecía algo tremendo. Pues bien, si el hiperludio dura 5 minutos, estuvimos 7 minutos mirándolo. Y después me dijo, vamos a tomar un café. Total, que nos fuimos a tomar algo y efectivamente después del concierto de Schumann lo tocó. Además, lo interpretó, o sea, lo tocó muy bien. Realmente hizo una versión muy buena Sí, bueno, del hay una grabación, de hecho. Sí, se grabó así de manera, creo que alguien del público lo grabó con un móvil. Y, y entonces cuando me encargaron el concierto de violín pensé que el momento este de conocernos había sido tan peculiar que quise incluir esta música del segundo, o sea, en el segundo movimiento del hiperludio cuarto y desarrollarlo, porque en realidad no solo lo incluyo, sino que después el hiperludio, el material se ramifica y va por otras partes y lo orquesto y hay un trabajo detrás de ese material que escribí en 2013 o 12 por ahí, los hiperludios. De hecho, el segundo movimiento comienza con el Venusberg,
de Tannhäuser. Evidentemente una elaboración totalmente personal con este uso de la tercera menor y la verdad es que esta idea de la belleza enferma realmente es un elemento que le da un cariz al concierto realmente muy, muy atractivo, muy interesante. En este sentido es también muy curioso un poco la idea un poco de retratar o representar, en este caso a Patricia Kopachinskaya, en este sentido el primer movimiento Atomiset, que realmente es una explosión de energía tremenda, que es lo que es Patricia, que es un verdadero volcán violinístico, y aunque tiene su momento con una pasacalla preciosa, luego más adelante, un momento melancólico, luego está Hiperimnia, segundo movimiento, con este comienzo wagneriano desde tu punto de vista. Tú además entiendo que tienes una relación muy buena con Wagner. De hecho, hiciste una versión orquestal de los Besentoklides, si no recuerdo mal. Y Sí. luego esta versión final del último movimiento, fase, con estos ritmos rotos tremendos y realmente algo realmente espectacular, un desenfreno juvenil, ¿no? Un poco que es lo que es un poco, o sea, te planteaste esta idea, ¿no? De retratar la complejísima personalidad de Patricia Kopachinskaya en tu concierto. Sí, perdona, me está escribiendo, me está Sí, te oigo. Sí, ahora te oigo bien. Olga Beta WhatsApps y me estaba cortando un poco la conversación. Eh, sí, me Luego has preguntado hablaremos de por, eso, Gaveta, también. me has Sí, preguntado por la no, te estructura. pregunto, sí, de cómo retrataste, esta idea de cómo retratar a Patricia Kopachinskaya en un concierto, cómo te planteaste eso. Sí, sí, efectivamente, el primer movimiento quería hacer algo que desde el principio fuera un retrato de ella y por eso es un concierto que empieza de una manera explosiva realmente. También quise darle un formato bastante tradicional al concierto, o sea, el mismo formato que podía tener un concierto del siglo XIX, para que dentro de ese formato yo pudiera ya experimentar y pudiera ya pues ser un poco más atrevido en vez de empezar ya con una forma más ambigua y a partir de ahí incluir materiales más tradicionales o más familiares, digamos. Para mí era un reto el coger una forma del siglo XIX y actualizarla, digamos, al siglo XXI. El segundo movimiento efectivamente empieza con una especie de cita un poco transfigurada del Venusberg de Wagner, simplemente porque bueno, el tema del erotismo es algo que me interesa muchísimo bueno, Georges Vatel, que el filósofo francés que lo ha citado antes, pero también la relación erótica con la música. El contrapunto, por ejemplo, el contrapunto de Tomás Luis de Victoria siempre me ha parecido de lo más erótico, ¿no? Y de lo más curioso, porque creo que de algún modo burlaba un poco el mundo eclesiástico por medio de su escritura, ¿no? Tan lasciva de algún modo, por medio de las voces que se rozan. Un contrapunto muy diferente al contrapunto que utilizaban sus contemporáneos, ¿no? Entonces, pensé que la manera más directa de evocar que ese segundo movimiento iba a tratar sobre erotismo era citar algo que tuviera relación en el pasado con el erotismo. Entonces cité el Venusberg de Richard Wagner, ¿no? Que de nuevo ese motivo o sea, ese motivo no solo aparece en la introducción, sino que lo voy desarrollando y al final es un diálogo entre el Venusberg y mi preludio, el último movimiento, el segundo movimiento, que dura 10 minutos, pero es una especie de rondó entre estos dos motivos. Lo que pasa es que los voy desarrollando y creo que no da la sensación de tanto de rondó, pero en realidad es un rondó entre estos dos motivos que se van alternando de algún modo y se van también creo que en algún momento aparecen juntos a partir de la mitad del movimiento. Y el último movimiento me lo planteé como el scherzo, ¿no? En homenaje a la revista y aparte pues a la historia de la música cuando el scherzo en realidad era pues la danza, ¿no? De Beethoven, los scherzos que escribía eran danzas populares que él escuchaba desde su estudio por la ventana, ¿no? Pues un poco era eso y me planteé que las danzas actuales pues no tenía demasiado sentido actualizar una tarantela entonces fui un poco a la música
electrónica, a la música, un poco como hice con Mural, el cuarto movimiento, en el cual hago una cita bastante transfigurada de Marilyn Manson en ella, ¿no? Es un poco realmente intentar evocar. Esto fue, de hecho, gracias, yo me volví loco intentando buscar la música que realmente representara la masa social actual, ¿no? Lo que es la sociedad actual, no solo el gremio musical. Y estuve varios meses pensando qué compositor podía ser, y claro, me fui a los compositores que tenían mayor escucha a nivel social, como podría ser John Adams o Thomas Hades, o compositores que incluso Thomas Hades en Extasio ha explotado este recurso. Pero al final, preguntándole a mi mujer ¿qué compositor y qué músico? Le pregunté, y ella me dijo, así, no sé, Marilyn Manson. Y dije, claro, Marilyn Manson en realidad está. Es realmente el autor, el músico, el artista actual que puede representar a la sociedad en sí, a la masa social, ¿no? Hice, pues eso, una cita de una de sus canciones en Mural. Y de nuevo, en el último movimiento del concierto de violín me lo planteé un poco así. Con otro grupo, un grupo que se llama The Unboard, que el grupo no me gusta, pero es un poco, me dio un poco lo que es la insignia, ¿no? Para poder trabajar y incluir estos ritmos rotos y que comentabas antes. Sí, no, es muy interesante en este sentido de dónde surgen muchas veces las influencias o las ideas en tus composiciones de cosas que a veces, en fin, reinventas o que no te interesan, pero o sea, no te gustan, pero las incorporas y las, digamos, conviertes en algo interesante o que funciona muy bien en tu música. Estoy pensando también un poco en tu forma de incorporar el flamenco, totalmente reidealizado, por ejemplo. Creo recordar que me contaste que el flamenco, tú descubriste el flamenco como una rebelión frente a un profesor de solfeo, si no recuerdo mal. Y digamos que te interesó a raíz de eso y ahí descubriste un caldo de cultivo que has desarrollado en varias de tus composiciones, Turia, en fin, en fin, el concierto grosso también para cuarto de cuerda y orquesta, etcétera, etcétera. Sí, yo efectivamente en mis obras incorporo lo que me gusta, pero también lo que rechazo. Yo incorporo en definitiva todo lo que me produce un shock. Y efectivamente cuando estudiaba grado medio hubo un profesor de solfeo que llegó a clase muy cabreado. Me sorprendió bastante porque él era bastante tranquilo en general. Total, porque creo que en un semáforo el coche de al lado tenía música flamenca muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces él estaba totalmente cabreado y maldiciendo al flamenco y a sus cantantes. Eso. Total, que a partir de ahí me interesé bastante en el instituto donde yo iba. Había bastante gente de raza gitana y le pregunté a un compañero si me podía dejar algunos CDs. Lo curioso es que me dijo, ¿CDs para qué? Ahora en la pausa te llevo a un sitio donde vas a escuchar flamenco. Y me llevó a un grupito de amigos que había en la pausa. Se puso a cantar un niño que tendría 12 años o 13 y eso me produjo un shock. Ahí dije, yo creo que hay mucha más honestidad en la interpretación que está haciendo este niño aquí que muchas audiciones que hacemos nosotros en el conservatorio, ¿no? Entonces, a partir de ahí me empecé a interesar mucho en el flamenco y empecé a escuchar a Camarón y a Paco de Lucía y bueno, y en el flamenco un poco más puro, digamos, que llaman, ¿no? Y a raíz de ahí, pues siempre quise de algún modo evocarlo en mis obras, pero no fue hasta que escribí mis 4 miniaturas ibéricas que realmente me atreví a hacerlo porque es muy fácil caer en clichés, ¿no? Es muy fácil caer en un poco en la superficialidad de ello. Yo supongo que necesitaba un poco desarrollar un poco un lenguaje más personal para poder llevar a mi terreno ese lenguaje, ¿no? Tan rico, ¿no? Como es el flamenco. Además, ahora que hablas de For Iberian Miniatures, ayer fue el cumpleaños de Federico García Lorca y tú le robas, entre comillas, 2 compases de Aranda Jaleo, ¿no? Si no recuerdo mal, en Sí, esa obra, ¿no? Sí, sí. efectivamente. En esa obra hay una cita solo
y es esa, son los últimos compases creo que del segundo movimiento, que es el Mm. Lambda Jaleo, sí. Sí, sí, no, no, es muy curioso. Porque también en tus inicios, tú eres trombonista de formación, digamos que también otro de los que te produjo un shock en tu infancia fue Christian Lindberg, el trombonista que además al que viste en Valencia, si no recuerdo mal, cuando eras muy jovencito. De hecho, fue la primera vez que viste una orquesta sinfónica y lo viste a él tocando, si no recuerdo mal, una obra de Jan Sandström, de Bocetos de la Mancha, si no recuerdo mal. Y me acuerdo que me contaste que te había impactado mucho toda esa performance que él creaba en torno a la obra y demás. O sea, también, en fin, eso fue otro quizá de tus shocks para animarte a ser compositor. Sí, bueno, yo entonces tenía 10 años y a los 10 años, algo así, eh, a- además, por la mañana nos enteramos de que Christian Lindbergh, que yo no conocía en ese momento, mi padre lo leyó en el periódico, que un tal Christian Lindbergh iba a actuar en el Palau de la Música por la tarde. Llegamos al Palau sin entrada, de hecho nos colamos, literalmente en el Palau no teníamos entradas. Y claro, escuchar una orquesta sinfónica en directo y además con Christian Lindbergh, que fue un trombonista, bueno, es un trombonista extraordinario, y además el carisma que tiene en el escenario, ¿no? Y además tocó esta obra de Jan Armstrong, que yo hasta entonces no estaba tan familiarizado con lo que era la música performativa, la música en la cual incluía teatro e incluía efectos que, bueno, en el conservatorio evidentemente aún no había llegado a todo ello. Entonces, sí, a mí yo crecí escuchando esos años los CDs de Christian Lindbergh, ¿no? Y la manera en la que hacía cantar al trombón, que era bastante diferente a lo que se había hecho hasta entonces, ¿no? Cambió un poco la visión de la gente, creo, hacia el instrumento, gracias a y ampliar el instrumento también, ampliar el repertorio. Encargó muchas obras a compositores muy relevantes como Berio o como Xenakis, ¿no? Y luego, bueno, luego precisamente como siendo trombonista en la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia, compones el que es tu primer número de opus, Aqua Cinerea, que precisamente acabas de revisar para la grabación de la que luego hablaremos con la Orquesta de Luxemburgo. Y esta obra es la creo que la estrena Cristóbal Soler con la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia y se la envías a Tomás Hades. Y Tomás Hades le encuentra una voz completamente personal. ¿Cómo fue el arranque de tu relación con Tomás Hades Sí, en fin, como bueno, pues maestro tuyo? sí, efectivamente esta pieza la escribí en mi último año de grado medio, yo tenía 19 años y por algún motivo me planteé intentar escribir mi Opus 1, o sea, una obra que ya no fuera un ejercicio compositivo, sino algo que estuviera medianamente satisfecho y que pudiera firmar como propio, ¿no? Yo no sabía si iba a poder hacerlo, pero el caso es que Cristóbal Soler, que yo entonces tocaba el trombón en la orquesta de la universidad y él era el director, se enteró de que me gustaba componer y tal, y fue muy atrevido porque me animó a escribir algo a la orquesta de la universidad que él estrenaría con la orquesta y tal. Total, que escribí Aqua Cinerea, que se estrenó en el Palau de la Música, con Cristóbal Soler dirigiendo, y al poco de recibir la grabación, yo en ese momento, pues hacía poco que había descubierto la música de Tomás Hades, que me había fascinado, realmente me había producido un shock tremendo. Decidí, supongo que el atrevimiento de la juventud, ¿no? Decidí enviarlo a Londres, a Faber Music, que era la editorial de Thomas Hades, porque era la única manera que tenía para acceder a él, y preguntarles a Faber Music si tenían la amabilidad de hacerles llegar esa grabación Opus 1 a Tomás, ¿no? Y con la sorpresa de que una semana más tarde recibí un email de Thomas Hades diciéndome pues que eso, pues que le había gustado y que si tenía planes de estudio, porque, bueno, el caso es que me invitó a Londres a estudiar con él y estuve 4 años yendo de manera bastante eh, recurrente a su casa, porque eran clases privadas. Nunca me cobró las clases, realmente tenía interés en que nos viéramos. Yo estaba, o sea, yo realmente salía de su casa que no recuerdo si andaba o flotaba o volaba, no recuerdo. Supongo que algo haría porque al final llegaba a mi casa, ¿no? Pero no sé
me transportaba realmente. Y fueron años muy intensos. Los recuerdo como 4 años realmente intensos en Londres, porque aparte estudiaba en Guildhall, hice un máster de composición con Richard Baker, pero claro, estar tan cercano a la figura de Thomas Hades me abrió muchas posibilidades en el mundo de la composición realmente. Y además él, a nivel ya puramente profesional, confió en mí y me lo demostró de la manera, pues de la mejor manera posible, que es ofreciéndome mis primeras oportunidades como compositor, ¿no? Bueno, con él compones Hidden Blue, es la primera obra que compones, bueno, bajo su dirección o bajo su supervisión, que es otra obra también que es la obra además que fascinó a Gustavo Gimeno, que va a ser, luego hablaremos también de tu relación con Gustavo, y que además estrenó, si no recuerdo mal, la London Symphony con François Xavier Roth, que no es mal la orquesta ni mal director, de nuevo, para una composición y demás. Luego ya vendría Piedras y demás, pero ¿cómo fue esa etapa, ese en fin, arranque que va a culminar sin duda con Café Kafka, con tu primera ópera, esta primera etapa con Hades? Sí, pues al poco de llegar a Londres, de hecho, empecé a escribir Hidden Blue para la Orquesta Sinfónica de Londres y efectivamente estrenó François Xavier Roth, que por cierto va a interpretar mi concierto de violín que hablábamos antes la temporada próxima, con London Symphony de nuevo, London Symphony. Y Patricia, imagino. y Patricia como solista, ¿sí? Y sí, es una obra que, claro, yo entonces tenía 23 años cuando escribí esta pieza y nunca había escrito nada sinfónico, ninguna obra sinfónica. Entonces, quitado de Aqua Cinerea. Entonces, realmente quería escribir algo, o sea, tenía bastante ambición en escribir algo como una sinfonía, sin embargo, el contrato me decía que tenía que escribir 5 minutos de música. Entonces era un poco... Y yo creo que en definitiva lo que me dijo, porque al año siguiente del estreno con François Xavier lo interpretó Thomas Hades, dirigiendo él, y me dijo que parecía una sinfonía de 20 minutos que había compresado, digamos, en 5. ¿No? Sí, en 5 minutos, ¿no? Y bueno, es una pieza que se ha tocado bastante, la verdad. Es una de mis piezas más interpretadas, creo. De hecho, se incluirá en el disco que estaba dando Gustavo Gimeno en Luxemburgo para Pentatone. Luego, bueno, también en Piedras un poco encontramos tu vena surrealista. Tienes una enorme influencia del surrealismo. Incluso me contaste que aquí habías utilizado la escritura automática de André Breton en esta obra, Piedras. Es otra de tus influencias también el surrealismo, ¿no? Sí, el surrealismo me fascinó durante mi adolescencia y me devoraba los manifiestos surrealistas de André Breton. Realmente claro, la obra de Salvador Dalí y su figura, ¿no? Como personaje también me fascinaba. Claro, lo que pasa es que enseguida se empezó a relacionar como esa música como música surrealista, cuando en realidad en todo caso sería Ligeti o Kagel, ¿no? No tiene sentido tampoco llamar Piedras música surrealista, pero sí que es verdad que lo de la escritura automática, que es una escritura que creo que de hecho propuso André Breton, pero que después también los expresionistas abstractos la adoptaron, Jackson Pollock y William de Kooning y Max Rothko y todos estos. Yo tenía que escribir 4 minutos de Piedras en 9 días, porque al 10º día se estrenaba en el Festival de Oldebra. Entonces tuve una especie de bloqueo, ¿no? Porque yo necesito mucho más tiempo para pensar las cosas. Y Magnus Lindberg, el compositor finlandés que estaba allí conmigo, me dijo, tú simplemente empieza a escribir de manera automática y seguro que en algún momento hará clic y empezará la cosa a funcionar, ¿no? Entonces lo relacioné, eso que me dijo Magnus, con la escritura automática surrealista y de hecho los primeros compases que escribí así de manera muy, muy veloz y muy automática son los primeros compases que a día de hoy se mantienen en Piedras, porque finalmente Piedras la amplié a creo que fue 16, 17 minutos para el grupo de música contemporánea de la Filarmónica de Los Ángeles y esos primeros compases que los compuse de manera automática los quise
mantener en la pieza, sí. Ujú. Bueno, otra influencia tuya muy habitual, vamos, es el de la sociología. Desde luego, otra hora, hemos hablado de los hiperludios, donde está la huella de Gilles Lipovetsky, o también en Liquid Symmetries, con la relación con Zygmunt Bauman, la sociedad líquida, ahora, en fin, que siempre se cita tanto y que tú, en cierto modo, haces sonar en tu obra, ¿no? Sí, la sociología siempre me ha acercado a ella desde un punto de vista puramente estético. O sea, lo leo para intentar traducir esos aspectos, esos conceptos, esos pensamientos bueno, de sociólogos como Lipovetsky o como Bauman en música, ¿no? Para, para crear nuevas relaciones, digamos, nueva gramática musical a través de, de los textos de estos pensadores actuales, ¿no? Y efectivamente en Liquid Symmetries ya el título tiene esa relación directa con el concepto de modernidad líquida de Zygmunt Bauman, o mis hiperludios los escribí a raíz de leer, pues, leí varios ensayos de Gil Lipovetsky y su concepto de la hipermodernidad, ¿no? En realidad son una especie de metáforas musicales, ¿no? Aunque ahí ya pues podríamos hablar de si existe o no en música las metáforas, Berio diría que no, pero es una especie de evocación que simplemente me sirven como excusa para poder darle un sentido eh, a la fluidez musical que no tenga que basarse simplemente en la tradición o en los recursos puramente compositivos. Mm. Bueno, y luego está Café Kafka, que es tu primera ópera, que fue además la obra que realmente yo te he hablado con muchos colegas o varios colegas ingleses, fue la obra que fue la que te catapultó en Inglaterra realmente y donde realmente se empezó a hablar de ti en todos los medios. Y está esa famosa pregunta de Helen Balance en BBC Music, que decía, este es el compositor que están esperando los españoles, famosa. Ahí realmente en Café Kafka, que luego se pudo ver en el Palau de les Arts, se vio como estas ideas tuyas también tenían una aplicación dramatúrgica muy, muy clara. Claro, la cuestión es que enseguida salió una siguiente ópera y eso como, en fin, al final la siguiente ópera se ha enquistado un poco, porque por lo que tuviste varias opciones con La Dama Boba, también tuviste un cuento de Dostoyevsky y al final el tema se ha caído y por lo que me comentabas, estás ahora trabajando con un dramaturgo valenciano una ópera para estrenar en 2023-2024. ¿Qué nos puedes un poco adelantar para hablar un poco de cosas futuras? Eh, ¿Qué nos puedes adelantar de esta nueva ópera, tu segunda ópera, que va a ser tu segunda ópera? Sí, bueno, efectivamente, tras el estreno de Café Kafka, Royal Opera House me propuso escribir una nueva, que al final tuve que cancelar porque no nos poníamos de acuerdo en lo que es el tema, ¿no? Y recientemente he empezado a colaborar con Juanjo Montseny, que es un libretista valenciano. En realidad, a día de hoy, él está escribiendo el libreto. Todavía no he empezado a escribir la parte musical y efectivamente pues la pieza, o sea, la obra se estrenará en Valencia, en el Palau de les Arts de Valencia y después seguidamente se llevará al Teatro Real de Madrid. Estas casas de ópera serán los coencargantes, los que encarguen conjuntamente la ópera y después seguramente se buscarán otras casas de ópera, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Pero poco más puedo decir, porque antes de eso, de hecho, Normal, ¿no? tengo que escribir otras obras. Ahora, de hecho, tengo que empezar concierto de cello para Sol Gavetta y es lo que tengo en mente de Sí, momento. además ahora tienes, y luego un concierto para piano para Javier Perianes. O sea, veo que el concierto decimonónico, o bueno, no sé si decimonónico, pero el concierto para un instrumento solista va a ocupar un protagonismo en tu catálogo en los próximos años. Es decir, que cómo lo
qué ideas tienes al respecto, porque además con Sol Gavetta es otra intérprete con la que has tenido una estrecha relación en los últimos años, también con Patricia, en relación además con la estancia, con la residencia con la Camerata Berna. Compusiste para ella junto con Patricia Rizoma en 2017. Luego has hecho un doble concierto, Les Procès Illuminés, en 2018. En fin, que has tenido ya una estrecha colaboración con Sol Gavetta. Sí, sí, a Sol la conocí a raíz del dúo que me encargó Patricia Kopachinskaya. Y efectivamente el dúo de hecho se llama Rizoma porque es la raíz, la semilla de lo que iba a ser el doble concierto que ya tenía en mente que lo iba a escribir. Me lo encargó Camerata Bern, ya que fui compositor residente durante la temporada pasada con ellos. Y lo estrenamos justo hace un año. Hace un año, hoy era el primer y el último ensayo de mi doble concierto que estrené yo, que fue mi debut como director también, y que grabamos también para un futuro CD, sí. Por lo tanto, muy contento con aquella experiencia porque a partir de ahí, pues, Sol Gavetta también me propuso escribir un concierto de cello para ella y en eso estoy ahora. Ahora que sacas lo de director, en fin, has empezado ahora a dirigir, comentabas, creo que fue en junio de 2019, que fue tu debut con la Camerata Berna, dirigiendo esta obra, que luego grabasteis. Luego ahora has dirigido también a la Orquesta de Valencia. ¿Te interesa la carrera de director o, como Tomás Hades, o te interesa dirigir tus propias obras? O, en cierto modo, utilizar esta faceta de director para trabajar tus composiciones con una orquesta. Sí, bueno, la idea de dirigir siempre la había tenido presente, pero nunca me había lanzado a ello y estaba tan concentrado en el tema de la composición que de algún modo, además le tenía muchísimo respeto a subirme a una tarima y dirigir, ¿no?, al trabajo del director. Fue, pues, de algún modo la locura de Patricia Kopachinskaya que me animó a hacer este estreno del doble concierto. Y a raíz de ahí la Orquesta de Valencia también me invitó a hacer el estreno de Lilith, que estrenamos, o sea que de hecho se canceló este mes pasado de mayo. Por lo tanto, lo único que pude hacer fue los ensayos, unos ensayos preparatorios que hicimos en febrero. Y supongo que podremos hacerlo la temporada que viene porque me consta que están intentando ahora cuadrar fechas para poder estrenarlo la temporada que viene. Sí, mi intención es incorporar la dirección en mi vida musical, ¿no? Porque, entre otras cosas, es un complemento ideal para la composición. Sí, bueno, de hecho luego, bueno, hablabas también de grabaciones. Ahora mismo la verdad es que tienes pocas grabaciones en el mercado, pero van a salir varias prácticamente de golpe. Está esta Están grabación de acumulando. Pentatone, se van acumulando. Esta grabación de Pentatone con Gustavo Gimeno, que incluye pues tu Opus 1, Aqua Cinerea, el concierto para violín, pero también Hidden Blue, la Sinfonía Mural y las Four Iberian Miniatures, que bueno, se tendría que continuar grabando este verano. Vamos a ver si es posible, si no se pospondrá pero se grabará. Luego hay un disco tuyo, o por lo menos con obras tuyas en Alfa, con Patricia Kopachinskaya, Camerata Bern, y luego también me hablaste de un disco donde está Stella, que es esta obra donde juegas con el Ave Maristela, también que se va grabado, va a salir también próximamente. ¿De qué grabaciones tuyas van a salir próximamente? Sí, bueno, pues el CD con la Filarmónica de Luxemburgo y Gustavo Gimeno es un proyecto realmente fascinante, ¿no? Porque lo que está grabando Gustavo es prácticamente toda mi obra sinfónica en un CD, desde mi Opus 1 a Cinerea hasta el concierto de violín que se ha estrenado recientemente. Después vamos a intentar pues seguir con la grabación a principios de julio, pero todo depende un poco del gobierno de Luxemburgo si dejan o no continuar con los planes que hay de grabación. En un principio, pues claro, mis ganas son inmensas, me consta que las ganas de Gustavo y de Patricia también lo son, y depende un poco del Ministerio de Cultura de allí, ¿no?
Después, el Ave Maris Stella de Tomás Luis de Victoria es una pieza que querían grabar, el coro Hora de Londres, y me propusieron hacer una especie de reflexión sobre esta pieza. De algún modo, en realidad no hago ninguna referencia directa a la obra de Tomás Luis de Victoria, pero sí, lo grabaron y saldrá en breve. La verdad es que se están acumulando. No sé cuándo saldrá el CD, pero creo que sale con Armonía Mundi y saldrá en breve. Así como el concierto doble de violín y violonchelo con Alfa, también incluyen la Lula Lit, que es una canción para violín, voz y contrabajo que escribí. Y hay otro CD que saldrá con la discográfica Bis de mi concierto para guitarra Turia, con Norbotten Neo y Christian Carlsen dirigiendo y Jacob Kellerman como solista. Ese CD también estaba planeado para septiembre, creo, pero al final creo que se va a retrasar a diciembre o algo así. Sí. Así que van De a hecho, salir. tu próximo estreno en España, por lo que he visto, es el trío con piano que has escrito para el trío Isim Sitch con Pablo Hernán Benedí, que fue compañero, vamos, que conociste seguramente en la Guildhall School, y que se estrena, creo que en el CNE en el Centro Nacional de Difusión Musical, si no recuerdo mal, en la próxima temporada, ¿no? Sí, esta es una obra que acabé hace un par de meses y que se estrenará en Madrid, efectivamente. Ha sido un coencargo entre Madrid, el Festival de Aldeburgh en Inglaterra y un Festival de Música Contemporánea de Estambul, creo. No estoy seguro cómo se llama exactamente. El caso es que se tocarán las tres ciudades esta temporada que viene y también tienen planeado grabarlo, hacer una grabación. Sí, la verdad es que entre obras sinfónicas siempre es recomendable escribir algo de música de cámara, ¿no? Es un poco como pintar una acuarela después de estar haciendo óleos de tamaño considerable, ¿no? Eh, te puede abrir nuevas posibilidades también, y de hecho siempre ocurre. Focalizas más en el material y también la escritura es bastante diferente a cuando escribes sinfónico, por lo tanto, puedes profundizar en aspectos que en la música sinfónica pues no se puede realmente. Ujú. Bueno, de hecho, has hablado de varios compositores del pasado. Hay una cita tuya que se repite muchas, se refiere mucho a ti siempre con ella, que es una cita que pronunciaste en una entrevista de si no respetamos el pasado, no estamos respetando el presente. Afortunadamente, el famoso innovar por innovar ha caducado. De hecho, tal vez hoy en día escribir buenas obras sería un signo de originalidad. Es una cita rompedora, una cita política, pero que me gustaría comentarlo ya para ir terminando, porque tenemos que ir ya terminando. Bueno, nos queda un minuto, según me pone aquí. En fin, si Y puedes ya bueno, para pues concluir esta en charla, un minuto es complicado resumir esta cita. Sí, esta cita en realidad lo hice un poco también como una especie de parafraseando un poco el concepto de belleza que quería introducir Roger Scruton. A mí me gusta mucho recurrir al pasado porque evidentemente eh, es ir a lo seguro también, ¿no? Por lo tanto, cada vez que tengo un problema o me encuentro con un problema con una obra mía, siempre recurro a Mahler y le pregunto cómo lo solucionó él, ¿no? O si tengo algún problema de contrapunto, Bach me puede ayudar bastante más que el compositor del presente o del futuro, digamos, ¿no? Entonces, simplemente interesante. me refiero a eso. Y lo de la palabra innovar es una palabra que no me seduce tanto, porque entre otras cosas pienso que se puede innovar más desde el pasado que desde la perspectiva de querer innovar simplemente por hacer algo novedoso que nunca se ha hecho antes, porque eso no es tan difícil, hacer algo novedoso que nunca se ha hecho antes. Lo difícil es hacer algo bueno que al mismo tiempo no se haya hecho nunca antes tampoco. En fin, es algo que dije también a los veintipocos años. Tampoco le hagas Bueno, mucho. no, pero es interesante. Tenía una pregunta, en fin, porque por meter algo de actualidad, el Princesa de Asturias de Ennio Morricone y el John Williams, y como ves, la música de cine. De hecho, además, Tomás Hades ha escrito recientemente Colette, la banda sonora de la película Colette. Tú no has escrito que yo sepa ninguna banda sonora.
¿Te interesa la música fílmica? Bueno, pues me he enterado contigo lo del Príncipe de Asturias, la verdad es que no lo sabía. Sí, efectivamente, Tomás Hades ha escrito su primera banda sonora este año pasado para la película Colette y es un lenguaje totalmente nuevo para él. Realmente me consta que tuvo algunas dificultades por tener que acoplarse demasiado a lo que pedía el guión, digamos, nunca mejor dicho. Entonces, no sé, de momento nunca me he planteado escribir música de cine, pero evidentemente estoy abierto a cualquier posibilidad interesante, ¿no? Sobre todo si se trata de cineastas que, o sea, nunca me importaría escribir la banda sonora de una película de Yorgos Lanthimos, por ejemplo, de Lars von Trier, ¿no? Claro, se trata de buscar a lo mejor el tipo de película que más te vaya con tu personalidad y con tu visión. No, pero vamos, de todas formas, bueno, claro, también el problema es que, claro, de Morricone y de John Williams tan solo se ve la parte de música más popular, más de la música fílmica, pero los dos tienen un catálogo de composiciones, pues Morricone vinculado además en cierto modo, a Darmstadt y a la experimentación y a la improvisación. Y en el caso de John Williams, aunque es un sinfonista típico, clásico y demás, pero bueno, tiene varias composiciones, conciertos para un montón de instrumentos y claro, lógicamente solo se conoce la música de cine. Es un poco yo lo llamo un poco la maldición Cornwall, ¿no? Que al final es algo que te devora la música fílmica por su popularidad. Pero bueno, en fin, es tema para otra discusión. Pues nada, oye, despedirte agradecerte tu tiempo, tus palabras, tus explicaciones. Habíamos preparado un par de fragmentos para escuchar de tu concierto y comentarlos, pero realmente no se escuchan muy bien por Instagram y vamos a ver si pronto podemos, en fin, escuchar tu obra Lilith y podemos verte, en fin, dirigiendo, que es una faceta que seguramente será muy interesante. No obstante, pues pronto veremos estos discos que has comentado. Bien, y nos queda despedir la charla anunciando la próxima, que será la última ya, con el contratenor Flavio Ferri Benedetti, que hablará con Eduardo Torrico el próximo miércoles y ya con ello terminaremos estas charlas de la música confinada. Gracias por vuestra atención, ha sido un inmenso placer y esperamos, en fin, con otro nombre, evidentemente, o otro formato, seguir de cierto modo con este tipo de encuentros que creo que han sido muy interesantes. Gracias, Francisco, y estamos en contacto. Muchas gracias, ha sido un placer conversar contigo. Lo mismo para mí. Un saludo. Un saludo.